Vale, vamos a desgranar esto porque hoy tenemos entre manos un análisis a fondo que, sinceramente, me parece una auténtica genialidad. Hola, ¿qué tal? Y tanto que es una genialidad, es un tema apasionante. Totalmente. Y es que para quienes nos escuchan habitualmente y siguen de cerca el mundo de las telecomunicaciones, pues ya sabemos que la exploración espacial está a punto de dejar los libros de teoría, vamos, para convertirse en nuestro día a día. Sí, estamos hablando de que en las próximas 2 décadas hay previsiones muy serias de ver bases permanentes en la Luna y, poco después, en Marte. Eso es. Y ante este escenario, alguien de nuestra audiencia, que por cierto tiene un perfil técnico de radioaficionados de un nivel altísimo, nos ha lanzado un guante maravilloso. Y menudo guante, es un planteamiento fascinante porque coge algo que parece pura ciencia ficción, como hablar con una colonia lunar, y nos obliga a pasarlo por el filtro de las leyes más estrictas de la física y de la ingeniería de radio. O sea, la misión que nos han encargado desde la audiencia es clarísima. Queremos entender cómo esta inminente era espacial va a redefinir por completo la experimentación en microondas, la televisión digital, la telemetría. Todo ello desde el punto de vista de los radioaficionados, claro. Exacto. Y para responder a esto, sin inventarnos absolutamente nada, hemos puesto sobre la mesa una pila de manuales técnicos, algunos históricos y otros de ultimísima generación. Fíjate que tenemos delante textos muy clásicos como los de Moreno Quintana sobre antenas en VHF y UHF, el mítico manual de propagación de VHF-UHF DX, pero también documentación muy actual. Normativas de la IAERU y demás, ¿no? Sí, los planes de banda de la IARU para la región 2 y muchísima literatura técnica sobre procesamiento de señales digitales y protocolos modernos como por ejemplo el FT4. Vale, pues nuestra tarea de hoy es destilar toda esta ingeniería para dar respuestas reales a 4 áreas muy concretas que nos plantean. Estoy preparado. Pues a ver, a mí no deja de sorprenderme cómo la comunidad de radioaficionados siempre, y digo siempre, va un paso por delante actuando como pioneros. Vamos a empezar por la primera barrera que nos ponían sobre la mesa, que es la infraestructura en un entorno lunar. Ujú. La duda es sobre la viabilidad de poner repetidores de banda cruzada o transpondedores lineales allí arriba. Y claro, quien nos escribía preguntaba cómo podríamos acceder a ellos desde la Tierra sin tener que usar, no sé, equipos dignos de la NASA. Ya. Pues aquí es donde la realidad matemática te da una buena bofetada. A ver, explícame eso. Las fuentes que hemos revisado no se meten a detallar la ingeniería térmica específica, o sea, cómo evitar que un equipo se congele o se fríe en el vacío lunar, pero son implacables con la física del enlace. Claro, la distancia. Eso es. La distancia media a la Luna es de unos 384.000 kilómetros. Ida y vuelta hablamos de casi 780.000 kilómetros. Y aunque las ondas de radio viajen a la velocidad de la luz, esa distancia impone un peaje importante. Un peaje ineludible de unos 2,5 segundos de retardo. Y si ya nos ponemos a proyectar esto hacia Marte, que dependemos de las órbitas, la señal puede tardar fácilmente 7 minutos en ir y volver. Espera, asimilar eso cuesta un poco. Ya. Estamos diciendo que cuando haya vida humana permanente en la Luna, el concepto de tener una charla fluida, interrumpiéndote como hacemos tú y yo ahora mismo, es físicamente imposible. El modo dúplex se rompe por completo. Tienes que hablar, soltar el botón y quedarte mirando el reloj 2,5 segundos de silencio absoluto hasta que empieza a llegar el audio del otro lado. Madre mía, imagina la disciplina operativa que requiere eso. Muchísima. Pero volviendo a la viabilidad de los repetidores de banda cruzada que nos preguntaban, los textos nos ofrecen un espejo histórico perfecto, que son los satélites de la serie Oscar, como el mítico Oscar 7. Ah, sí, los transponedores. Exacto. Estos aparatos actúan como transpondedores en el espacio. Para que nos entendamos, reciben a lo mejor en la banda de 2 metros y retransmiten lo que escuchan en la banda de 10 metros. O entran en 70 centímetros y salen en 2 metros. Vale, entiendo el concepto, pero ¿qué pasa si yo, desde mi casa en la Tierra, decido que quiero que mi señal llegue la primera y le meto al transmisor un amplificador brutal de 1000 vatios? Pues que te conviertes en el problema de todo el sistema, ¿así de claro? Vaya. Los manuales insisten muchísimo en esto. Para el Oscar 6, el límite de diseño recomendado para las estaciones terrestres era de apenas 100 vatios de potencia isotrópica radiada equivalente, lo que llamamos el PIE. Pero 100 vatios no es nada. Es la potencia de una bombilla antigua. Exacto. Porque en el espacio, la clave no es gritar más fuerte que el vecino. Si inyectas demasiada potencia en la entrada del transpondedor, el sistema de control automático de ganancia del satélite se cierra para protegerse. O sea que nos quedamos todos a oscuras. Literalmente.
Lo que consigues es agotar rápidamente las baterías del módulo espacial, que en la Luna serían críticas. Y peor aún, bloqueas por completo el paso de banda para los demás usuarios. Tu señal tan potente aplasta a todas las demás señales más débiles que intentaban usar el repetidor a la vez. Entendido. O sea que para responder a la inquietud de cómo acceder con equipos de baja potencia, la solución es usar antenas direccionales muy eficientes y respetar a rajatabla los límites de diseño. Ni más ni menos. Si entras gritando con potencia bruta, demuestras que no entiendes la física del sistema y te cargas la red. Tiene todo el sentido. Así es. Pero si ya es complicado usar un repetidor puesto por el ser humano, tela, me explota la cabeza pensar en el segundo punto que nos plantearon. El de usar la propia Luna en bruto, ¿no? Eso es, usar la Luna para rebotar señales. Los famosos enlaces Tierra-Luna-Tierra, o EME. Uf, es que rebotar una señal contra una roca enorme en el espacio implica lidiar con fenómenos físicos de una complejidad tremenda. El primer obstáculo es que la Luna no es un espejo esférico perfecto de metal pulido. Claro, tiene cráteres y montañas. Y no solo eso. Mientras orbita, experimenta un movimiento de balanceo sobre su propio eje, un fenómeno que se conoce como libración lunar. Espera, ¿me estás diciendo que la Luna se tambalea mientras la miramos? Visualmente es imperceptible en el día a día, pero para las ondas de radio es un caos. Debido a este bamboleo, la superficie donde rebotan tus ondas está cambiando continuamente. Piensa que las ondas de tu señal, que rebotan en el centro visible de la Luna, recorren una distancia ligeramente más corta que las ondas que rebotan un poco más hacia los bordes. Vale, y como recorren distancias distintas, al volver a la Tierra llegan desfasadas, y supongo que en algunos momentos coincidirán y se sumarán, pero en otros se anularán entre sí. Eso es. Los textos lo describen como un desvanecimiento o fading profundo y destructivo, y la velocidad a la que ocurre depende de la frecuencia que uses. Por ejemplo, En la banda de 144 MHz, este desvanecimiento te tira la señal al suelo en cuestión de segundos. Pero si subes a frecuencias de UHF como 432 MHz, ocurre en fracciones de segundo. fracciones de segundo. Sí, es tan sumamente rápido que literalmente rompe en pedazos los caracteres individuales si estás transmitiendo, por ejemplo, en código Morse. Madre mía, qué locura de entorno. Y ese es solo el primer obstáculo. Porque fíjate que los documentos también advierten sobre el efecto Doppler y algo llamado efecto Faraday. Exactamente. A ver, el Doppler lo tenemos medio interiorizado por la típica sirena de las ambulancias, pero ¿cómo afecta eso a un enlace con la Luna? Pues afecta de manera muy agresiva. Por la rotación de la Tierra y el movimiento orbital de la Luna hay un cambio constante en la frecuencia aparente. Se desplaza. Sí, los manuales indican que, en 144 MHz, este desplazamiento es de unos más menos 220 Hz. Cuando la Luna está saliendo por tu horizonte, la frecuencia que recibes sube. Y a medida que la Luna se pone, la frecuencia baja. O sea que si estás operando, tienes que estar persiguiendo tu propia señal por el dial continuamente para no perderla. Continuamente. Tela. Retardo de luz, bamboleo que te corta la señal y encima la frecuencia se mueve sola. Pero antes mencionabas el efecto Faraday. Entiendo que la señal tiene que atravesar nuestra propia atmósfera y la ionosfera antes de salir al vacío. ¿Sí? Eso también nos juega la contra. Totalmente. Cuando tu señal de radio atraviesa la ionosfera terrestre, el campo magnético de la Tierra hace que el plano de polarización de la onda rote. Tú puedes enviar una señal con polarización perfectamente horizontal desde tu antena. ¿Vale? Sale horizontal. Pero debido al efecto Faraday, esa señal rota en su viaje, rebota en la Luna, vuelve a atravesar la ionosfera, sigue rotando y puede llegar de vuelta polarizada verticalmente. Y si tu antena receptora está en horizontal pero la señal te llega en vertical, te quedas ciego básicamente. Pierdes muchísima señal, hasta 30 decibelios en los peores casos, aunque las medias suelen hablar de atenuaciones severas, insalvables, para señales que ya de por sí son debilísimas. Claro. Por eso los textos marcan una regla clara. A partir de 1,3 GHz, el estándar absoluto es abandonar las antenas de polarización lineal y usar polarización circular, que es inmune a esta rotación del efecto Faraday. Con todo este caos espacial, la gran pregunta que nos hacía la audiencia era sobre la telemetría. O sea, ¿cómo narices envías datos de estado, coordenadas o telemetría de forma fiable a través de ese túnel de lavado electromagnético? Es un desafío inmenso.
Veo que los textos comparan varios protocolos digitales y mencionan uno muy antiguo, el PSK-31. Sí, a ver, el PSK-31 es una maravilla de la eficiencia en ancho de banda. Ocupa unos minúsculos 31 hercios. Y según las especificaciones, es virtualmente libre de errores incluso cuando la relación señal-ruido está por debajo de los menos 10 decibelios. O sea, cuando la señal está literalmente enterrada en el ruido de fondo. Exacto, ¿Suena perfecto entonces? ¿Por qué no usar ese para la telemetría lunar? porque es lento. Y aquí es donde la física te acorrala. Si recuerdas, hemos dicho que el desvanecimiento por la libración lunar te rompe la fase de la señal en cuestión de segundos. Sí. Pues si intentas mandar un paquete de datos lento con PSK-31, el bamboleo de la luna girará la fase de tu señal y destruirá la transmisión mucho antes de que hayas terminado de enviarla. Ah, claro. De nada sirve que el protocolo sea robusto si el medio físico te corta el cable a la mitad de la frase. Tal cual. Por eso los documentos técnicos actuales recomiendan saltar a protocolos como el FT4 para telemetría espacial. No es solo que el FT4 sea rápido porque sí, el análisis técnico muestra que emplea una modulación de 4 tonos, 4 GFSK, ocupando unos 80 hercios. Pero el dato clave, el vital, es su ciclo de transmisión, que dura exactamente 7,5 segundos. ¿Y por qué 7,5 segundos es el número mágico aquí? Porque esos 7 segundos y medio son la ventana de tiempo exacta que te permite colar tu pequeña ráfaga de datos telemétricos, completarla y que el receptor la decodifique antes de que el desvanecimiento de la libración o el efecto Faraday tengan tiempo de destrozarla. ¡Qué pasada! Es un juego del gato y el ratón a escala astronómica. Es cierto que el FT4 requiere unos 3,5 decibelios más de margen que en modos más lentos como el FT8, pero en el espacio profundo la velocidad de la ráfaga te salva la vida. Me parece fascinante. Es hilar finísimo. Y si ya es una proeza titánica enviar un simple paquete de texto en FT4 sin que la libración lo destruya, pasemos a la tercera gran pregunta de hoy. La del vídeo. Sí. Intentar enviar televisión digital para aficionados, el DAT-V, desde una base lunar. Nuestro oyente mencionaba posibles codificaciones comerciales como el DVB-S2 y tal, pero viendo los textos... Sí, aquí tenemos que hacer un matiz importante. A ver... Los manuales y normativas que estamos cruzando hoy para este análisis no entran en las especificaciones de software o de codificaciones comerciales de vídeo como ese DVB-S2 que comentas. Vale. Nos obligan a dar un paso atrás y mirar de frente al monstruo real, que es la física del presupuesto de enlace, el famoso link budget en bandas de microondas. O sea que da absolutamente igual el códec que uses si no tienes suficiente energía cruda llegando a tu antena. Exacto. El códec no hace milagros si no hay señal. El vídeo exige anchos de banda enormes en comparación con la telemetría, y enviar una señal ancha desde la Luna en microondas implica lidiar con una atenuación en el espacio libre que es simplemente colosal. ¿De cuánto estamos hablando? Fíjate en los números. La pérdida de trayectoria en un enlace a la Luna es de 251,5 decibelios en 144 MHz. Si subimos a 432 MHz, se pierden 261 decibelios. Madre mía. Y si nos vamos a la banda de microondas de 1,2 GHz, nos enfrentamos a 270,5 decibelios de pérdida. Claro, decir 270 decibelios así de corrido suena a número abstracto, como muy de laboratorio, pero los manuales recogen una anécdota histórica impresionante que, la verdad, te pone los pies en la tierra enseguida. Sí, la de V6DNG. Esa misma. Hablan de un contacto real de señales débiles rebotadas en la Luna entre un radioaficionado estadounidense, V6DNG, y uno francés, F8DO. Es un caso de estudio brutal. Se enfrentaban a una pérdida calculada de 224 decibelios. Que es una barbaridad. Para que te hagas una idea de lo que significa ese número, de los 500 vatios de potencia pura que el transmisor envió hacia el cielo, la fracción de energía que rebotó en la Luna y logró volver a la antena receptora era tan ridículamente diminuta que casi se confundía con el propio ruido térmico del universo. Y para conseguir pescar esa minúscula fracción de energía, tuvieron que montar una infraestructura de locos. Según el texto, lograron unos 39 decibelios de ganancia usando antenas colosales. Hablamos de mastodontes de 5 por 6 metros de área. Y en el receptor el milagro fue aún mayor. Tuvieron que generar una amplificación en recepción de 195 decibelios. Perdona, 195 decibelios de ganancia solo en recepción. Solo en recepción.
Eso es buscar una aguja en un pajar del tamaño del sistema solar. Y lo hicieron usando preamplificadores con válvulas Nuvistor. Válvulas de las antiguas. Unas válvulas de vacío microscópicas muy populares en los años 60 porque daban un ruido muy bajo. Estrecharon el ancho de banda del receptor a unos asfixiantes 400 Hz e integraron el ruido durante fracciones de segundo para poder extraer un triste tono audible. ¿Y sabes qué es lo más asombroso de todo esto? Dímelo. Que después de meter 500 vatios, tener antenas de 30 metros cuadrados y 195 decibelios de ganancia, apenas les sobraron unos 10 decibelios de margen sobre el ruido de fondo. Fue una victoria por la mínima, pero por la mínima absoluta. Entonces, si aplicamos esto a la pregunta de nuestra audiencia, plantear un enlace continuo de vídeo de banda ancha desde la Luna va a requerir sensibilidades de receptor en la Tierra que van a llevar la tecnología al límite absoluto. Sin duda. Y por si fuera poco, los manuales de propagación añaden una última tortura mecánica para las microondas, que es el seguimiento de la antena, el tracking. Ah, claro, el movimiento de la antena. Porque para lograr las ganancias de antena que necesitas en microondas, no usas antenitas de varilla, usas antenas parabólicas enormes. Y la física dicta que cuanta más ganancia tiene una antena, más estrecho es su haz de visión. A veces hablamos de haces que miden apenas una fracción de grado de ancho. O sea que ves el cielo a través de una pajita de refresco. Tal cual. Y debido a la rotación de la Tierra, la Luna no está quieta en nuestro cielo. Se mueve, de media, unos 2,5 grados cada 10 minutos. Lo que significa que, si tú apuntas tu antena parabólica gigante a la base lunar y te vas a tomar un café, en cuestión de 5 o 10 minutos, la Luna literalmente se ha resbalado fuera de tu haz de visión. Perderías el enlace de televisión por completo y te quedarías apuntando al ruido vacío del espacio profundo. Los sistemas de seguimiento automático de los motores tienen que estar recalculando y corrigiendo la posición de la antena milímetro a milímetro de forma ininterrumpida. Buf. Llegados a este punto, con antenas gigantes moviéndose solas, señales rebotando en la ionosfera, el efecto Doppler y vídeo en microondas, ¿cómo evitamos que todo este espectro electromagnético se convierta en el lejano oeste? Esta era la cuarta pregunta de quien nos escribía, la coordinación y la normativa. Y es una inquietud vital. El espectro no es infinito y las normativas internacionales de la IARU, la Unión Internacional de Radioaficionados, concretamente para nuestra región 2, tienen un mapa meticuloso que es el plan de bandas. No dividen el espectro por capricho burocrático, lo hacen para garantizar la supervivencia de todos. Y tanto, porque viendo los documentos, la segmentación es casi quirúrgica. Por ejemplo, en la banda de 2 metros, reservan el trozo de 144.000 a 144.025 MHz exclusivamente para la bajada de satélites. Exacto. E inmediatamente por encima, del 000 al 110, lo blindan para las comunicaciones ME de rebote lunar y experimentación con señales débiles. Y esa protección es la regla de oro, especialmente de cara a las bandas de microondas como las de 23, 13 o 3 centímetros. Donde se alojarían esos futuros enlaces de televisión digital, el DAA-TV que decíamos. ¿Vale? Los planes de banda asignan canales específicos para estas aplicaciones de banda ancha, pero la IARU es tajante. Las emisiones de banda ancha tienen absolutamente prohibido causar interferencias a los segmentos de señales débiles. Claro, es pura lógica de convivencia. A ver, para visualizar por qué es tan peligroso, imagínate una biblioteca donde hay un grupo de gente susurrando y de repente entra alguien con un megáfono defectuoso que no solo grita, sino que emite ruidos espantosos hacia los lados. Eso es lo que en radio se conoce como splatters o desparramos de señal. Es una analogía perfecta. Si un operador de televisión digital o alguien con un amplificador mal calibrado se sale de su canal asignado y pisa la franja de señales débiles con sus splatters, literalmente ensordece a todos a su alrededor. Estropeas todo el trabajo de los demás. Estaría aplastando los delicadísimos ecos de una estación que, como decíamos antes con el caso de la Luna, a lo mejor lleva meses preparando su antena para intentar escuchar una señal a menos 250 decibelios. Por eso los manuales dedican tantas páginas al código de conducta. Te dicen que para ser un verdadero pionero en las comunicaciones espaciales no basta con saber mucha matemática o ingeniería, hace falta una ética impecable. Totalmente de acuerdo. Si acaparas frecuencias o no filtras tus armónicos, arruinas la experimentación pedagógica de todos los demás. Es que la conquista tecnológica del espacio que plantea nuestro oyente no va a ser solo cuestión de inyectar más y más potencia bruta.
va a requerir una finura técnica y una limpieza espectral extraordinarias. Pues creo que toca recapitular porque el desafío que nos han puesto sobre la mesa es de proporciones astronómicas. Para que la experimentación de los radioaficionados conecte con las futuras bases lunares y marcianas, la comunidad va a tener que dominar retardos de luz de varios segundos, vencer el desvanecimiento de la libración, lidiar con el efecto Faraday, extraer vídeo bajo presupuestos de enlace milimétricos en microondas y, bueno, todo ello respetando a rajatabla los planes de banda internacionales. Un reto mayúsculo. Y este análisis sirve para desmontar de una vez por todas el mito de que los radioaficionados son unos señores nostálgicos jugando con radios antiguas en un cuarto oscuro. Ya ves, nada que ver. Como demuestran los documentos técnicos que hemos estado analizando, las instituciones académicas y la propia industria aeroespacial siguen mirando a esta comunidad, porque actúan como un banco de pruebas de altísimo ingenio y bajo presupuesto. Las modulaciones de señales débiles se testean y se llevan al límite en estas estaciones terrestres que están distribuidas por garajes y tejados de todo el planeta. O sea que son literalmente la vanguardia. Pero oye, antes de cerrar nuestra exploración detallada de hoy, hay una anomalía en ese manual clásico de propagación de VHF y UHF que me ha dejado la cabeza dando vueltas. Ah, ya sé por dónde vas. Un misterio que rompe todos los esquemas de los que hemos hablado hoy. Hablamos de los famosos ecos de largo retardo, o LDE por sus siglas en inglés. Esos mismos. Y sí, es un fenómeno documentado que te rompe los esquemas por completo. Hemos estado calculando con precisión matemática que una señal de radio enviada a la Luna tarda 2,5 segundos ineludibles en ir y volver a nuestra antena, viajando a la velocidad de la luz. Claro. Sin embargo, los textos históricos registran eventos totalmente auditados por operadores en bandas de VHF y UHF, donde, tras soltar el botón de transmisión, el eco de su propia señal tardaba muchísimo más tiempo en regresar. Pero mucho más. No 2 segundos, sino retrasos inexplicables de decenas de segundos. Y lo más fascinante es que, a diferencia de la atenuación, el Faraday o el Doppler, que los tenemos dominados en las fórmulas y sabemos cómo funcionan, hasta el día de hoy ningún físico o ingeniero ha podido ofrecer un mecanismo demostrable que explique de forma creíble por qué ocurren estos ecos retrasados en esas frecuencias específicas. O sea que no sabemos qué los causa. No, es un recordatorio de humildad brutal por parte del universo. Pues con ese misterio nos despedimos hoy. Dejamos a quienes nos escuchan con esta pequeña bomba mental para que le den vueltas esta semana. Si sabemos lo que tarda la luz en ir a la Luna y sabemos que la señal no se está quedando atascada en nuestra ionosfera, ¿qué demonios hay ahí fuera, en la inmensidad del espacio, que está haciendo rebotar nuestras señales con tanto retraso? Ahí lo dejamos. Un abrazo a toda nuestra audiencia y hasta la próxima exploración detallada.